Sí, buenos días, queridas amigas. Bienvenidas a otra sesión de los devocionales conmigo. Hoy vamos a avanzar un poquito más en el libro de Génesis, viendo uno de los próximos principios que queremos tocar. Bueno, entonces habíamos quedado en que, Dios bendijo todo lo que había creado y bendijo y santificó el día séptimo porque en él reposó. Qué lindo, como nota, solo quiero decirles qué lindo que el hombre fue creado justo para el día de reposo. O sea, el primer día que le tocó vivir al hombre fue el reposo de Dios, fue el descanso de Dios. Entonces entendemos que Dios nos invita y nos invitó a participar de su reposo, de su descanso. Amén. Pero bueno, ahora vamos a continuar en el versículo 4 del capítulo 2 de Génesis, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces vemos aquí un principio muy interesante, que la creación ocurre, voy a usar la palabra dimensión por falta de otra, que la creación ocurre a un nivel divino, a un nivel espiritual, porque estos versículos nos dan a entender que los orígenes de las cosas ya estaban creadas, aunque no se habían manifestado todavía, no habían nacido, no fueron todavía sobre la tierra, ¿verdad? Y que hay como estos dos eventos. Hay el evento de creación en Dios y hay el evento en el que tal creación se manifiesta sobre la tierra. Y vamos a ver qué es lo propio con el hombre, ¿verdad? Porque dice que toda planta del campo antes que fuese en la tierra, Dios ya las había creado. Toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces quiero destacar aquí la diferencia entre la creación de Adán, que vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios, en el capítulo 1, versículo 27, cuando Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó, con este suceso en el que Dios claramente usa otra palabra para decir que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces ahí también sustentamos lo que ya les había enseñado, que la esencia del hombre es espiritual, pero tiene un vínculo con también lo natural, en el sentido que el hombre, el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra. Y vemos acá la unión de estas dos esencias, cuando dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí vemos como la unión de este ser espiritual con este ser formado de las cosas naturales. Y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos.
El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces quiero llamar a la atención que Dios, cuando planta el huerto del Edén, la Biblia aquí nos resalta dos árboles. Uno, que es el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, los que saben un poquito de Génesis, saben que la elección del hombre de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal fue el que marcó nuestro destino y nuestra caída. Pero claramente nos muestra la Escritura que el hombre tenía una elección. Tenía la elección de tomar del árbol de la vida y también tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas veces cuando hablamos de Génesis y cuando se habla mucho acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero se habla poco del árbol de la vida y se habla poco de que el árbol de la vida también estaba a disposición del hombre. Casi nos daría a entender la Escritura que la intención de Dios era que el hombre elija tomar del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque esta parte del capítulo de Génesis parece ser muy específico, muy concreto en su explicación, porque nos cuenta de los ríos que salían del Edén y regaban la tierra. Es muy natural con respecto a que Dios ya formó el cuerpo del hombre de la tierra. Es muy, muy conciso. No es, por así decir, metafórico. No está hablando, digamos, de estos misterios que tal vez nos cuesta entender cuando nos habla de que estos son los orígenes de los cielos y cuando fueron creados, antes de que las plantas fuesen sobre la tierra. Esta parte de la Escritura parece muy concreta, porque Dios planta un huerto, forma el cuerpo del hombre. Hay estos 4 ríos que se describen, que fluían del Edén. Pero dentro de todo eso, vemos la mención de 2 árboles espirituales, porque el producto de estos árboles eran opuestos. Porque dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después continuamos leyendo en el versículo 15, Dios dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces Dios aquí le da una instrucción al hombre y podríamos pensar que Dios, si pensamos que los árboles son fuentes de diferentes experiencias, de diferentes corrientes, vemos que Dios le dice al hombre
si comes de la fuente de la ciencia del bien y del mal, eso va a traer mortandad a tu vida. Y está claro que si el hombre elegía tomar o comer del árbol de la vida, esto le traería vida. Y muchas veces me han preguntado, ¿por qué Dios pondría un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios pondría un árbol en medio del huerto, un árbol que podía traer destrucción? ¿Por qué Dios, sabiendo tal vez inclusive que Adán iba a tomar de ese árbol, por qué Dios lo pone ahí? Y no debemos olvidar que Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, y le había dado al hombre una gran responsabilidad. Y la responsabilidad no viene sin asumir consecuencias. La conciencia, la madurez, no viene sin la capacidad de poder elegir. Dios no estaba interesado en una creación que no tuviera esa posibilidad, que no tuviera la posibilidad de crecer, que no tuviera la posibilidad de conocer a Dios en toda su esencia. Por lo tanto, la elección, la libre elección era esencial. Y yo pienso que aunque esta parte de este capítulo es muy concreto, también es muy representativo de la vida. Cada uno de nosotros tiene la opción de elegir tomar del árbol de la vida o tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que sí es interesante es que son incompatibles. Ya habíamos hablado de la dualidad de nuestra existencia, de que el espacio está definido por algo que lo ocupa, el tiempo está definido por un suceso que lo ocupa. El espacio y el tiempo está definido por el vacío y por la presencia. El vacío de lo que ya fue en el tiempo, el vacío de lo que será y la existencia de lo que es en este momento. El espacio es lo mismo. El vacío de un objeto que no lo ocupa y del espacio que un objeto sí está ocupando, ¿verdad? Y entonces también vemos plasmada en la creación, en la parte esencial de nuestro ser, esta dualidad. Y yo pienso que la intención de Dios en nuestra existencia era una polarización. Una polarización, digamos, hacia la luz. Una polarización hacia Dios mismo, hacia la fuente de vida. Como ven, la polarización no era el bien y el mal, porque el bien y el mal ya existían dentro del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, el opuesto al árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol de la vida. Entonces, la polarización no es el bien y el mal, no es la ley, no es una serie de reglas que tú y yo debemos cumplir. No es este conocimiento de saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Lo opuesto era la vida.
Y bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, así que voy a continuar en la segunda parte hablando un poco más acerca de lo que es la vida, de lo que es la ley, de lo que es la ciencia del bien y del mal. Bueno, gracias queridas amigas, gracias por acompañarme en esta sesión. Que tengan un lindo día. Adiós.